En las afueras, cerca de la capital del reino, vivía un chico llamado Beisu. Estaba ayudando a una aldeana con sus quehaceres. Mientras cortaba leña para ella, la mujer comenzó a sentir simpatía por él. Sabía que a menudo lo comparaban con su hermana, Kagani. La mujer le dijo a Beisu que aún así pensaba que era un buen chico, pero luego también mencionó el increíble talento de Kagani. No se detuvo ahí. Habló sobre la amiga de la infancia de Beisu, Arya, diciendo que era una mujer santa. Aunque los comentarios de la mujer eran inocentes, para Beisu sonaban como puñales en los oídos. Se sintió confundido e incómodo a pesar de sus palabras amables. Aún así, Beisu agradeció el gesto de gratitud de la mujer al verla marcharse después de que él terminara el trabajo. Luego, su hermana menor, Kagani, llegó con una gran sonrisa. Feliz, le informó sobre el regreso de su querida amiga de la infancia, Arya. Los ojos de Beisu se iluminaron al oír la noticia. Sin perder tiempo, corrieron de inmediato hacia la capital. Los aldeanos se habían reunido para dar la bienvenida al héroe y a la mujer santa. Los ojos de Beisu se abrieron de par en par al ver a Arya marchando en medio de la multitud junto al Salvador de la humanidad. Al verla sana y salva, Beisu sintió una gran oleada de alivio. Su amiga de la infancia había regresado, y estaba a salvo frente a una gran audiencia. El rey anunció que su país estaba ahora a salvo gracias al héroe y su grupo, quienes habían derrotado con éxito al señor demonio. Kagani estaba fascinada por la belleza de Arya y se lo expresó a Beisu. Sin embargo, Beisu respondió que, para él, Arya no había cambiado en absoluto. Kagani sentía que Arya parecía mucho más respetada ahora y que estaba por encima de su estatus. La nueva posición de Arya como mujer santa reverenciada hizo que Kagani pensara que se había convertido en alguien casi inalcanzable. Mientras tanto, el rey instó al héroe a que declarara la recompensa que deseaba, lo que llevó a Beisu a perderse en sus recuerdos mientras observaba la ceremonia. Pensó en su larga amistad con Arya. Se conocían desde que nacieron y habían sido amigos de la infancia desde que tenía memoria. Cuando tenían 12 años, hicieron una promesa de permanecer juntos en el futuro. Casi se sentía como un voto matrimonial, y actuaban como una pareja casada. Se llevaban realmente bien. Sin embargo, cuando se supo la noticia de que Beisu y Arya estaban comprometidos, Kagani se enfadó mucho al enterarse. En ese entonces, Beisu creía que estaban destinados a estar juntos y nunca pensó que las cosas cambiarían tan rápido. Desafortunadamente, su situación empeoró un año después de su compromiso. Un caballero llegó con noticias de la aparición del rey demonio, y reclutaron por la fuerza a Arya como la mujer santa del grupo del héroe. Sin pensarlo dos veces, Beisu se ofreció como voluntario para acompañarla, solo para recibir miradas de desprecio por parte de los sacerdotes. El héroe se burló de Beisu, preguntando qué podía hacer un tipo común como él para ayudar a someter al señor demonio. Beisu volvió a la realidad mientras recordaba esos malos momentos. Afortunadamente, Nagani estaba allí para animarlo. Expresó su sincero deseo de volver a los días de siempre con Arya, cuando aún eran más jóvenes. Esto le dio a Beisu la confianza de que eso seguramente podría ocurrir ahora que la mujer santa había regresado a casa. Pero el sueño de Beisu se rompió pronto cuando de repente escucharon el deseo del héroe ante el rey. El héroe expresó su deseo agarrando del hombro a Arya, acercándola hacia él y declarando que quería hacerla su esposa. Ver al héroe con su querida amiga de la infancia borró toda esperanza y alegría en el corazón de Beisu. Incapaz de soportar más dolor, se escabulló entre la multitud y huyó del lugar. Kagani intentó detenerlo, pero a él no le importó. En ese día, que además era su cumpleaños número 15, Beisu corrió hacia su casa mientras la gente lo miraba con desconcierto. Cuando finalmente llegó a su hogar, vio por última vez el tierno dibujo que había hecho con Arya, y sus lágrimas cayeron sobre el papel. Listo para partir, Beisu escribió una nota deseándole felicidad a la chica que amó con todo su corazón. Pidió que nadie lo buscara e incluyó un mensaje de felicitación para Arya y el héroe. Con una mirada decidida, Beisu volcó toda su amargura, frustración y tristeza en una nueva meta. Se adentró en el bosque, dirigiéndose hacia las montañas llenas de monstruos, listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara.
Lamentablemente, Beisu no esperaba encontrarse con el peligro tan pronto. Se vio corriendo entre arbustos grandes, tratando de escapar de algo. Al girar la cabeza, vio a sus perseguidores justo detrás de él. Estaban listos para convertirlo en su comida. Un humanoide con forma de gato y otro con forma de pez musculoso se habían aliado para hacer de Beisu su almuerzo. El extraño dúo de monstruos lo perseguía sin descanso. El monstruo pez lanzó un palo pequeño hacia Beisu, con la intención de ralentizarlo. El miedo se apoderó de él mientras corría. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Afortunadamente, Beisu esquivó el palo por un pelo y logró mantener una distancia segura entre él y los monstruos que lo seguían. Pero su suerte parecía acabarse cuando tropezó con una enorme raíz de árbol y cayó al suelo. Antes de que pudiera recuperarse y entender lo que pasaba, vio que los monstruos ya lo habían alcanzado. Lo observaban con ojos hambrientos, listos para lanzarse sobre él. Los monstruos babeaban de hambre, mientras Beisu estaba empapado en sudor. Desesperadamente intentó convencerlos de que tenía un sabor horrible, pero parecía que sus palabras caían en oídos sordos. Los monstruos seguían gruñendo, sin mostrar señal de entenderlo. Al darse cuenta de que no podía razonar con ellos, Beisu pensó que tal vez hacerse el muerto era su única opción. Sin embargo, antes de decidirse, el monstruo gato rugió de repente, lo que hizo que Beisu saliera disparado y corriera por su vida, esperando dejar atrás a los hambrientos monstruos. Mientras corría, pronto divisó un largo puente de madera que lo llevaría más cerca de las peligrosas montañas. Sintiendo que arriesgarse era mejor que ser devorado, decidió lanzarse hacia el puente. Pero la decisión de cruzarlo solo pareció emocionar aún más a los monstruos. Tan pronto como Beisu comenzó a cruzar, escuchó un fuerte crujido. Al mirar hacia atrás, vio a los dos monstruos destruyendo el puente agresivamente en un intento de hacerlo caer. Estaban tan decididos y hambrientos que comenzaron a romper el puente mientras aún estaban sobre él. Afortunadamente, Beisu logró llegar al otro lado sin caer, aunque los monstruos seguían muy cerca de él. Para su sorpresa, un fuerte estruendo resonó en el bosque cuando el monstruo gato lanzó un tajo extraordinario que impactó en un árbol cerca de Beisu, haciendo que éste cayera. A pesar de haber fallado su objetivo, el monstruo pez saltó celebrando. Beisu se encontró acorralado, sin forma de escapar de las garras de los monstruos que estaban decididos a devorarlo. Todo lo que pudo hacer fue apretar los puños con frustración y encogerse de miedo, hasta que de pronto notó algo extraño. Los monstruos pez y gato, que lo habían perseguido sin descanso, miraban hacia arriba, temblando, y se detuvieron misteriosamente en su avance hacia su presa. Temblando, señalaron la espalda de Beisu como si estuvieran aterrados por algo detrás de él. Con nerviosismo, Beisu se dio la vuelta para ver qué es lo que había espantado a los monstruos. Para su asombro, contempló un par de enormes alas pertenecientes a un temible dragón. Frente a él también se encontraba otra criatura, con una calavera por rostro y cuernos demoníacos. Las dos figuras monstruosas resultaron ser tan intimidantes que incluso los monstruos gato y pez gritaron de horror al verlas. Desafortunadamente para esos monstruos, el demonio notó su presencia. Presos del pánico, el gato y el pez chillaron y huyeron apresuradamente, abandonando su misión de hacer de Beisu su próxima comida. Beisu se quedó ahí, paralizado por el shock y la confusión, sin poder pronunciar una sola palabra ante las terroríficas entidades que tenía delante. El dragón y el esqueleto demoníaco evaluaron rápidamente el aspecto de Beisu y concluyeron que no era un elfo raro, sino simplemente un humano perdido en el bosque. A pesar del miedo y del silencio de Beisu, el esqueleto demoníaco lo tranquilizó, diciéndole que no tenía de qué preocuparse, pues no tenía ningún interés en él. Beisu reunió el valor para preguntarles por qué lo perdonaban. El dragón respondió con un bostezo, descartándolo como demasiado pequeño para comer. Neil, el esqueleto, estuvo de acuerdo y sugirió que se marcharan. Dicho esto, Neil subió al lomo del dragón y ambos se elevaron hacia el cielo. Dejando a Beisu atrás, desconcertado, pero vivo. Mientras procesaba los eventos surrealistas, Beisu se dio cuenta lentamente de que acababa de encontrarse con un dragón real. Poco imaginaba en ese momento que ese encuentro sentaría las bases para una futura confrontación con aquella formidable criatura.
A pesar del giro inesperado de los acontecimientos, Beisu regresó a regañadientes al puente destruido, dándose cuenta de que ya no podía cruzarlo. Con los monstruos aún tras él y sin intención de rendirse, la frustración crecía dentro de él ante esa persecución implacable. Sin embargo, en medio de la desesperada situación, Beisu notó que unas hormigas recolectaban frutas de un árbol cercano. Al ver la fuente, trepó y aseguró algunas frutas para sí. Tras probarlas, descubrió que la cáscara era desagradable, pero el interior sorprendentemente sabroso. Recordando que siempre llevaba su tarjeta del gremio de aventureros, la usó para pelar la fruta en un acto desesperado, sin mejores herramientas a mano. Mientras miraba su tarjeta del gremio, Beisu no pudo evitar reflexionar por qué se había unido como aventurero de rango F. Su única motivación había sido impresionar y apoyar a su amiga de la infancia, Arya, y probarse a sí mismo frente al héroe que todos adoraban. A pesar de sus sinceros esfuerzos, Beisu se sentía desanimado por su falta de mejora notable en sus estadísticas. Había entrenado sin descanso, dándolo todo, pero no podía evitar sentir que carecía de talento innato. En su propia evaluación, se consideraba apenas por encima del promedio, y eso no era nada comparado con el brillo natural de su hermana Kagani. A pesar del peso que sentía en el pecho cada vez que pensaba en Arya y Kagani, Basó no podía desprenderse del deseo de volver a conectar con ellas. Sin embargo, atrapado en el bosque e incapaz de luchar contra los monstruos anteriores, sentía una profunda desesperanza. Aún así, en medio de esa oscuridad, Basó encontró un atisbo de esperanza en las montañas notorias donde incluso monstruos de rango S, como el dragón, no mostraban interés en él. Basó continuó con su solitaria travesía, soportando sol abrasador, niebla densa, tormentas furiosas y cambios climáticos extremos. Milagrosamente, sobrevivió a cada prueba. Aunque su expresión cansada dejaba entrever su incredulidad, casi parecía estar atrapado en una especie de montaje de entrenamiento de anime. Aunque sabía bien que la realidad era mucho más dura. Buscando refugio temporal de los peligros del bosque y la montaña, Beiso encontró cobijo en una cueva. El hambre lo atormentaba, obligándolo a salir periódicamente a recolectar frutas para subsistir. Durante uno de esos intentos peligrosos, Beisu cayó de un árbol, pero logró conseguir el fruto. Cada día era una lucha por sobrevivir. Y mientras Beisu reflexionaba sobre su situación, se dio cuenta de que ya habían pasado 3 días desde que dejó el pueblo. Después de su fallido intento de escalar el árbol, Beisu se tomó un momento para evaluarse y se sorprendió al descubrir que su cuerpo estaba visiblemente más delgado, habiendo perdido una cantidad preocupante de peso. A pesar de su fuerza de voluntad, no podía simplemente imaginar comida para saciarse. Solo lograba agudizar más su hambre mientras soñaba despierto con platos deliciosos. Beisu fue sacudido bruscamente de vuelta a la realidad por el fuerte rugido de su estómago vacío. Afortunadamente, después de varios días vagando por el bosque, Beisu tuvo un golpe de suerte, se encontró con la carcasa de una bestia muerta. Dudó un momento, luego se acercó al cadáver, dándose cuenta de que era su única opción para sobrevivir. Se dispuso a hacer lo necesario. En un desesperado intento por sobrevivir, Beisu se sentó junto a la bestia y comenzó a comer sin dudar, devorando hasta el último pedazo a pesar del horrible sabor y el olor. Para contrarrestar el mal sabor que le quedó en la boca, agarró apresuradamente una planta cercana con la esperanza de que ayudara, pero en su lugar paralizó su boca, dejándolo incapacitado e incapaz de sentir su lengua. Gateando por el suelo, ajeno a su entorno, Beisu sin darse cuenta se acercó al borde de un acantilado y cayó. Su rostro se estrelló contra el suelo. Tendido allí, Beisu miró al cielo y vio un extraño objeto redondo que se asemejaba a un enorme globo ocular en el crepúsculo. Lo confundió con el sol apareciendo de forma inusual en el cielo vespertino. Lo ignoró y permaneció inmóvil, hasta que de repente el globo ocular se movió en pánico, se fijó en él y se lanzó hacia su dirección. Preparándose para el impacto, Beisu cerró los ojos, solo para descubrir que no pasó nada. El globo ocular desapareció sin dejar rastro. Mientras Beisu se quedaba dormido, descartando el extraño encuentro como una simple imaginación, un sueño emergió en su mente. Mostraba un recuerdo entrañable, Arya colocándole una corona de flores en la cabeza, a lo que él respondía con un cumplido,
diciéndole que a ella le quedaba aún mejor. En el sueño, ese intercambio inocente llevó a Arya a proponerle matrimonio cuando ambos cumplieran 15 años. Esto llenaba de alegría el corazón de Beisu. Sin embargo, la dulzura del recuerdo rápidamente se volvió amarga cuando el sueño cambió a la desgarradora escena del héroe declarando públicamente su intención de casarse con Arya. Beisu miraba con desesperación como el héroe besaba a Arya, rompiendo todas sus esperanzas y dejándolo devastado. Despertó abruptamente de esa pesadilla, dándose cuenta de que ya era de día. A pesar de las duras condiciones que lo rodeaban, los sueños vívidos extrañamente lo hacían sentir físicamente más fuerte. Sin embargo, esa nueva resistencia hacía poco por cambiar su sombría realidad. Decidido a sobrevivir, Beisu se embarcó en una dura rutina de prueba y error, comiendo cualquier cosa que pudiera encontrar y soportando las enfermedades posteriores para comprobar si las plantas eran comestibles. A medida que las semanas se convirtieron en meses, ese estilo de vida duro se convirtió en la nueva normalidad de Beisu. Empezó a preguntarse si alguna vez podría reintegrarse a la sociedad humana después de tanto tiempo en aislamiento, sin nadie con quien hablar desde que dejó la aldea. El rostro de Beisu mostraba signos de desgaste, su higiene se deterioraba en la implacable naturaleza. Sacando su tarjeta del gremio, Beisu aplicó sus fluidos corporales para activar su función especial, mostrar el estado de cualquier individuo registrado sin importar su rango. Esperanzado pero aprensivo, esperó los resultados, solo para encontrarse con palabras en lugar de números. Estas lo calificaban sin rodeos como débil y prácticamente inútil, echando una sombra sobre sus aspiraciones de mejorar. Perplejo y desanimado, Beisu se preguntó si su tarjeta del gremio estaba defectuosa. Al darle la vuelta, descubrió una revelación, una lista de sus habilidades únicas. La primera de ellas era gusto por la comida mala. Un rasgo inesperado, pero tal vez apropiado, dadas sus recientes pruebas dietéticas. Luego venía resistencia a condiciones anormales, insinuando su capacidad para sobrevivir en el entorno hostil en el que se encontraba. La habilidad final fue la que más lo intrigó, simpatía de la diosa. Beisu miraba su tarjeta, completamente confundido. No podía calmarse después de descubrir esas sorprendentes habilidades. La confusión lo llevó a gritar en voz alta. Después de un rato, logró tranquilizarse y empezó a leer los detalles de sus habilidades. La habilidad con la espada era exactamente lo que esperaba, pero las otras dos eran únicas. Las había obtenido por comer muchas cosas extrañas. La habilidad más extraña era la simpatía de la diosa. Se sentía como si la diosa misma le estuviera diciendo a Beisu que lo apoyaría con sus poderes. Beisu no podía dejar de preguntarse qué pasaba con su tarjeta del gremio. Pensaba que debía estar soñando, porque parecía la única explicación razonable. De pronto recordó haber visto un globo ocular brillante en el cielo la noche anterior. Concluyó que quizás era la diosa, y que ahora de algún modo estaba dentro de su tarjeta del gremio. Beisu se convenció de que la diosa vivía en su tarjeta. Con tanto pensar, pasó por alto algo importante en la tarjeta, el porcentaje que mostraba que seguía siendo 100% humano. Por suerte, seguía al 100. Aún así, Beisu estaba convencido de que era débil. Pero entonces, la diosa lo tranquilizó con palabras reconfortantes, diciéndole que sería feliz porque contaba con su protección. Sorprendido de que el texto en la tarjeta hubiera cambiado, Beisu la golpeó contra el suelo. Estaba aterrorizado de que la diosa pudiera leer su mente. A pesar de su miedo, Beisu sabía que tener la protección de la diosa era algo bueno. Volvió a la cueva, preocupado de que sus estadísticas estuvieran en números negativos y las descripciones eran tan duras. Sin embargo, la habilidad de gusto por comida mala resultó ser una bendición oculta, podía aumentar sus estadísticas. Beisu pensó que con más habilidades podría enfrentarse a las bestias del bosque. Así que comió todos los alimentos impensables que pudo encontrar. Repitió el proceso de comer y vomitar una y otra vez, pero sobrevivió a los efectos anormales como el envenenamiento gracias a la protección de la diosa. Por supuesto, Beisu no descuidó su entrenamiento. Día tras día, trabajó su cuerpo. Aproximadamente medio año pasó, y sin duda alguna, se veía más fuerte y en mejor forma.
A pesar de estos cambios, la descripción en su tarjeta del gremio seguía siendo en palabras, lo que dificultaba entender su progreso con precisión. Sin embargo, claramente mostraba que Beisu había mejorado. Además, su habilidad evolucionó a glotón y su resistencia aumentó enormemente. Pero el apoyo de la diosa se transformó en ánimo de la diosa, lo que de algún modo hacía que Beisu se sintiera incómodo. Dejando de lado sus preocupaciones por el momento, Beisu salió de la cueva para vivir el gran día que tanto había esperado, su primera caza de monstruos. Aún le resultaba difícil pelear por la falta de armas, así que había preparado una trampa y esperaba pacientemente que un monstruo pasara. Después de unos segundos escondido, su presa apareció. Beisu estaba ansioso por disfrutar carne nuevamente, pero parecía que su estadística de suerte estaba en cero, porque lo que apareció fue un enorme slime. Beisu pensó que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Claramente no era lo que esperaba. En vez de un jugoso animal del bosque, estaba mirando algo más parecido a una gelatina que a carne. Sin embargo, sus quejas no duraron mucho y Beisu acepta que cenará gelatina. Sin embargo, pronto se da cuenta de que ha subestimado la situación. Cuando la baba queda atrapada en su trampa, empieza a derretir todo el bambú. Al observar más de cerca, ve que no solo se está derritiendo el bambú, sino también un lagarto rocoso que estaba descansando tranquilamente cerca. Por lo general, los aventureros usan flechas de fuego o lanzas largas, básicamente armas de largo alcance, para destruir el núcleo de un slime. Beisu se da cuenta de su error cuando las trampas de foso empiezan de repente a emitir humo y la baba comienza a dispararle bolas de ácido. Tomado por sorpresa, Beisu busca desesperadamente algo que pueda usar como arma. Finalmente agarra una piedrecilla. Sin perder tiempo, contraataca lanzando la roca al monstruo atrapado en el foso. Para su asombro, el slime estalla de inmediato con un solo golpe. Beisu queda perplejo, preguntándose si esa situación es real. Sin embargo, aún duda que se haya vuelto tan fuerte. En lugar de celebrar, recoge los restos esparcidos de baba para asegurarse la cena y pasa los días siguientes aprendiendo a lidiar con los monstruos del bosque. Dentro de la cueva, Beisu crea una serie de pinturas murales representando a las criaturas del bosque. Incluso descubre varios tipos de monstruos. Además, Beisu mapea todo el bosque después de rodearlo con éxito durante los últimos días. Ahora, lo único que queda es explorar la temida montaña llena de bestias de clase S. A diferencia de su patético yo del pasado, el Beisu actual confía en que puede hacerse más fuerte yendo allí. Más importante aún, por fin puede comer una comida decente y vivir como un ser humano normal. Sin embargo, todavía le preocupa cuál será la reacción de su hermana cuando lo vea en ese estado. Beisu está bastante seguro de que ella lo regañará por su ropa hecha jirones, pero sabe que aún así se ofrecerá a arreglarla como una hermana cariñosa. Beisu siente un poco de tristeza porque extraña mucho a su hermanita, pero sabe que debe seguir su camino. Fabrica un nuevo atuendo usando materiales obtenidos al derrotar monstruos. Al menos ahora, con su nueva ropa, no se sentirá avergonzado de mostrarse ante otras personas. Gracias a eso, Beisu decide dirigirse a la montaña a la mañana siguiente. El día fatídico llega en un abrir y cerrar de ojos, y la evolución de Beisu es evidente. Ha pasado un año desde que derrotó a aquel slime. Y un año y medio desde que partió de su ciudad. Beisu es claramente más invencible ahora. Un colmillo de monstruo ya no puede arañarlo. Mira su tarjeta del gremio y ve que casi todas sus estadísticas son increíblemente altas, casi absurdas. Sin embargo, sus puntos de maná y magia siguen en cero. Lo preocupante es que Beisu ya solo es un 88% humano, y no está claro dónde fue a parar el otro 12% de su humanidad. A pesar de sentirse algo inquieto, mantiene la confianza. Su habilidad de glotonería ha evolucionado a superglotonería, lo que le facilita luchar contra monstruos gracias a sus efectos. Con esta nueva fuerza, Beisu está listo para enfrentar cualquier desafío que la montaña le depare. Sin embargo, la nueva fuerza de Beisu, que según la diosa está cerca de superar la suya, trae un desafío diferente, teme que eso le dificulte regresar a su ciudad natal. Subiendo a la cima de la montaña, Beisu derrota a los monstruos que encuentra.
Quiere comprobar cuán fuerte es realmente, y resulta que las bestias ya no le representan un reto. Finalmente, Beisu llega a un área por encima de las nubes y contempla el hermoso amanecer. Es un momento impresionante en sus aventuras. De pronto, una fuerte ráfaga de viento lo interrumpe. En ese instante fugaz, Beisu ve algo que lo deja boquiabierto, un enorme dragón aplastando a un monstruo en su boca con una fuerza extrema. El dragón aterriza cerca de Beisu, quien lo observa con asombro. Con un poco de retraso, Beisu grita que ha aparecido un dragón. El dragón escupe al monstruo que tenía en la boca y le pregunta a Beisu qué hace un humano allí. Sorprendido pero manteniendo la calma, Beisu responde casualmente que simplemente llegó caminando solo. El dragón no cree su explicación, pero mientras se enfada, el monstruo de antes aprovecha para escapar de sus garras. Este salta lejos, lanzando insultos al dragón y llamándolo lagarto tonto. Incluso Beisu se sorprende por el giro de los acontecimientos. Observa cómo el monstruo se prepara para contraatacar, solo para ser silenciado por las enormes garras del dragón. Al final, Beisu no tiene tiempo de preocuparse por su ropa manchada porque el dragón le pregunta qué está haciendo allí, en su propio territorio. Sin saber que una pequeña criatura parecida a un zorro los observa, el dragón, con tono intimidante, ordena a Beisu que juegue en otro lado. Pero en lugar de retroceder, Beisu se irrita. Se queja al dragón por ensuciarle la ropa, ignorando que el dragón piensa que está siendo un necio. El dragón vuelve a preguntarle qué hace allí, y se entera de que simplemente está deambulando. Sorprendentemente, esto despierta el interés del poderoso ser. Beisu declara entonces su deseo de encontrar a alguien más fuerte que él, lo que lleva al dragón a retarlo, presentándose como el rey dragón. No hay miedo en los ojos de Beisu cuando lo provoca preguntándole si su título es solo autoimpuesto. El dragón, sin embargo, no se enfurece, al contrario, se emociona y contraataca con otra amenaza. En las imponentes montañas repletas de bestias de rango S, Beisu se enfrentó al temible rey dragón con confianza y emoción inquebrantables. Miró a su oponente sin un atisbo de miedo. Poco sabía Beisu que su exceso de confianza pronto desharía todo su arduo trabajo, dejándolo lamentar haber desafiado al rey dragón. Sin vacilar, Beisu se lanzó contra el dragón, listo para comenzar la batalla. En el bullicioso mercado central de la capital del reino de Iskoa, la hermana menor de Beisu, Kagani, charlaba con un comerciante sobre sus recientes viajes a un pueblo cercano y sus próximos planes para visitar la siguiente aldea. Sin que Kagani lo supiera, el comerciante estaba al tanto de su misión de encontrar a su hermano y le ofreció palabras de aliento, asegurándole que pronto se reuniría con Beisu. Kagani no pudo evitar sonreír, confiada en su creencia de que pronto hallaría a su hermano, pues en su opinión, él era bastante indefenso sin ella. El comerciante rió, coincidiendo con la apreciación de Kagani, e incluso le dio un generoso descuento del 50% para envidia de otros clientes cercanos. A pesar de su alegría exterior, la pregunta del comerciante despertó una inquietud en Kagani. Él le preguntó si había descubierto alguna pista sobre el paradero de Beisu, lo que llevó a Kagani a compartir sus hallazgos. Mencionó su sospecha de que Beisu podría estar en una ciudad lejana, ya que le parecía poco probable que se aventurara en las montañas. Mientras conversaban, el comerciante bromeó sugiriendo que Beisu podría haberse conseguido una hermosa novia en algún lugar, pero Kagani desestimó la idea, ocultando sus verdaderos sentimientos. Tras su fachada casual, creía firmemente que Beisu no podría lograr semejante hazaña. De repente, la taza que Kagani sostenía se rompió, alarmando no solo al vendedor, sino también a los demás clientes. En medio del alboroto, un vendedor ambulante se presentó ante Kagani, ofreciéndole su ayuda para localizar a Beisu después de escuchar su conversación. A pesar de sentirse agradecida por el apoyo de todos, Nagani no podía dejar de preocuparse por el paradero de su hermano mayor, sin saber que Beisu estaba en medio de una feroz batalla contra el rey dragón. Mientras tanto, Beisu bloqueaba el zarpazo del dragón y se preparaba mientras el rey dragón reunía energía para lanzar un devastador ataque de aliento, eligiendo enfrentarlo de frente para poner a prueba su fuerza. La carga no tardó mucho, y pronto el dragón desató una oleada de llamas abrasadoras directamente contra Beisu, con la intención de incinerarlo.
A pesar del calor y las llamas intensas, Beisu logró mantenerse en pie, para sorpresa del rey dragón, que esperaba verlo derrotado. Sin embargo, la ropa de Beisu quedó completamente destruida por el fuego, dejándolo sin ropa, una visión inesperada tanto para el dragón como para cualquiera que presenciara la batalla. Ver que Beisu estaba más preocupado por su ropa quemada que por los ataques anteriores sorprendió al rey dragón, que no podía entender cómo el humano podía mantenerse tan compuesto. En realidad, Beisu estaba lejos de estar tranquilo, estaba frustrado por su atuendo arruinado. El rey dragón instó a Beisu a mirar a su alrededor, revelándole que el suelo se estaba volviendo rojo y derritiéndose por el intenso calor. Sin embargo, la reacción de Beisu no fue la que el dragón esperaba, lo que enfureció aún más al rey dragón, decidido a terminar la batalla de manera decisiva. El rey dragón se preparó para dar el golpe final. Sin embargo, Beisu ya estaba harto de las burlas del dragón. Rápidamente golpeó al rey dragón con el puño y se aferró a sus garras para evitar ser apartado. Canalizando su frustración, Beisu asestó un potente puñetazo en el estómago del dragón, alimentado por la irritación de las constantes interrupciones del rey dragón. El dragón se estrelló contra una pared cercana, perdiendo la conciencia, mientras Beisu quedaba visiblemente preocupado por el resultado. Se preguntaba si había ido demasiado lejos, dudando si tales hazañas eran posibles para un humano normal. Tiempo después, el dragón recuperó la conciencia, sacudiendo la cabeza confuso. Para su sorpresa, encontró a Beisu sentado tranquilamente a su lado. Beisu lo saludó con calma, aunque el dragón aún estaba en shock. Molesto por las acciones anteriores del dragón, Beisu lo provocó mencionando que le había quemado la ropa, tema que el dragón intentó evitar por completo. En su lugar, el dragón le preguntó por qué seguía vivo, considerando que Beisu había salido victorioso de su duelo. Le cuestionó sobre su decisión de no acabar con su vida tras derrotarlo. Finalmente, el dragón comprendió que Beisu no tenía intención de matarlo. Simplemente quería ropa nueva. Esta revelación hizo que el rey dragón, Ragnar, estallara en carcajadas ante la aparentemente trivial razón de Beisu para aquella feroz batalla. Divertido por la sinceridad de Beisu, Ragnar lo invitó a su castillo para conseguir el atuendo que tanto deseaba. Intrigado, Beisu aceptó la oferta y subió a la espalda de Ragnar mientras volaban hacia el castillo, acercándose al acantilado de la montaña. Durante el vuelo, Ragnar reveló su nombre a Beisu, quien se presentó a su vez como un humano ordinario. Al partir, Beisu admiró el impresionante paisaje bajo sus pies, mencionando con naturalidad que no tenía dinero para pagar la ropa. Ante esto, Ragnar simplemente sonrió y le aseguró a Beisu que el único y poderoso puñetazo de su batalla anterior era pago suficiente por la ropa que buscaba. Poco después de llegar al castillo de Ragnar, el rey dragón aterrizó con gracia y le pidió a Beisu su opinión sobre la grandeza del lugar. Impresionado, Beisu reconoció que el palacio de Ragnar era sin duda más magnífico y grande que el castillo de su propio reino, Iskoa. El rey dragón, satisfecho, soltó un resoplido orgulloso mientras presumía de su hogar. Sin embargo, la preocupación inmediata de Beisu era su necesidad de ropa. Ragnar le aconsejó esperar en el balcón mientras él iba por algo que ponerse, sin querer que Beisu anduviera desnudo por el castillo. Sin otra opción, Beisu pasó el tiempo contemplando las vistas desde el balcón. De pronto, algo cayó del cielo y le golpeó la cara. Al retirarlo, Beisu descubrió que era un pequeño dragón blanco. Confundidos y curiosos, Beisu y el pequeño dragón se miraron, ambos inclinando la cabeza con curiosidad. El diminuto dragón chilló y comenzó a dar vueltas alrededor de la cabeza de Beisu antes de posarse sobre él y romper a llorar. Mientras Beisu intentaba comprender la situación, sintió la llegada de 4 individuos desconocidos. Estos extraños comenzaron inmediatamente a regañarlo, preguntándole por qué estaba allí sin ropa. Beisu, que nunca rehúye una provocación, les respondió con burlas, pero rápidamente se dio cuenta, para su vergüenza, de que seguía completamente desnudo. Ambas partes se enfrentaron, listas para iniciar una confrontación. A pesar de que el pequeño dragón blanco descansaba tranquilamente sobre la cabeza de Beisu, esto parecía no importarle al alto elfo Ruto, quien lanzó un ataque cortante contra Beisu.
solo para ver su arma completamente destruida por la inesperada fuerza del humano. Mientras tanto, el nigromante Neil reapareció acompañado de su compañero hombre lobo, Sil. Se unieron al corpulento hombre bestia, Gan, que ya forcejeaba con Beisu. Sil aprovechó la situación para entorpecer los movimientos de Beisu, retirándose rápidamente mientras Neil lo atacaba con magia de rayo. Para su disgusto, Beisu salió completamente ileso a pesar del poder del ataque combinado, lo que los llevó a intensificar sus esfuerzos. Rudo, mostrando la destreza mágica de un alto elfo, lanzó un hechizo, seguido de Neil recitando una oscura e inquietante invocación. Sil y Gan, confiando en sus formidables habilidades físicas, se prepararon para abrumar a Beisu. Imperturbable, Beisu aceptó el desafío de frente, motivado por su despliegue de fuerza, y continuó provocándolos con descaro. Tras la intensa batalla, los 4 atacantes yacían inconscientes en el suelo, derrotados por Beisu. Sin embargo, en lugar de sentirse victorioso, Beisu estaba más preocupado que satisfecho con el resultado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz. Se dio la vuelta para ver a un gran dragón blanco, claramente irritado, exigiendo una explicación por el alboroto. Incluso Ratnor parecía nervioso, revelando que el dragón blanco no era otro que su esposa, Merrel. Beisu comprendió rápidamente la situación. Cuando los atacantes recuperaron la conciencia, Merrel se presentó como la esposa del rey dragón y la madre del pequeño dragón blanco. Merrel, el dragón blanco, miró a Beisu, que por fin vestía ropa después de los caóticos acontecimientos. Comentó que era raro que su hija, Mir, tomara cariño a alguien que no fueran ellos mismos. Este comentario provocó que los 4 atacantes, que momentos antes habían sido hostiles, sonrieran divertidos. En contraste, Ragnar, el rey dragón, intervino con una pregunta seria, preguntándole a Beisu si tenía intenciones inapropiadas hacia su hija. Merrel reprendió a su marido por ser desconfiado, mientras Mir chillaba en señal de acuerdo, dejando claro que su madre era la única que realmente creía en Beisu y confiaba en él. Afortunadamente, quedó claro que los otros 4, a pesar de su agresión anterior, también apoyaban a Beisu. Ragnar, refiriéndose a Beisu como un querido amigo, le confió también la seguridad de su hija. Conmovido por su confianza y decidido a proteger a Mir a toda costa, Beisu declaró su determinación, dispuesto a arriesgar su vida si era necesario para cumplir esa promesa. Al día siguiente, Sil observó a Beisu y a la pequeña dragona Mir jugando y divirtiéndose a través de una ventana, acompañado por Neil. Neil no pudo evitar comentar que Beisu no parecía lo bastante fuerte o intimidante como para haber derrotado a los 4. Beisu notó su mirada y le saludó amistosamente, lo que llevó a Neil y a Sil a reconocer a regañadientes que no era tan malo como habían pensado. Para Sil, que encontraba irritante a la gente amable, el carácter amistoso de Beisu le resultaba molesto. No obstante, Beisu siguió jugando con Mir, riendo alegremente mientras se divertían juntos. Su momento fue interrumpido cuando Ragnar apareció de repente tras un muro cercano, observando en silencio a Beisu con una persistente desconfianza, especialmente con respecto a su hija. Beisu sostuvo nerviosamente la mirada de Ragnar, sin saber cómo tranquilizar al rey dragón sobre sus intenciones. Con el tiempo, todos se reunieron para cenar y hablar sobre sí mismos. Beisu aprovechó para pedir consejo sobre Mir, la pequeña dragona que siempre permanecía a su lado. Neil, quizá con picardía, le dio un consejo poco convencional que Beisu sabía que no era realista. A pesar de los altibajos, los días pacíficos parecían pasar rápidamente. Beisu finalmente decidió aceptar la oferta de Merrel de llevar a Mir al mundo exterior. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que quizá estaba siendo puesto a prueba para demostrar que era digno de ser su compañero. Tras pasar un tiempo en el castillo del rey dragón, Beisu se preparó para despedirse de Ragnar y Merrel, emprendiendo su próxima aventura junto a Mir. La madre dragón les aconsejó que tuvieran cuidado, pero la despedida tomó un giro tenso cuando Ragnar emitió una seria advertencia: si algo le pasaba a su hija, Beisu no viviría para contarlo. Enfatizando la importancia de su compromiso de proteger a Mir a toda costa. Mientras tanto, Neil, el nigromante, le recordó a Beisu su conversación anterior, instándole a seguir sus sueños con sinceridad y valor.
Beisu respondió con una sonrisa alegre, aceptando el consejo de Neil y comprometiéndose a afrontar su viaje con determinación y valentía. El aventurero, Beisu, emprendió su camino con Mir, descendiendo la montaña hasta que se desorientaron, sin saber dónde estaban. De repente, el monstruo gato pez reapareció, aparentemente decidido a saldar cuentas con Beisu de una vez por todas. Beisu asestó rápidamente un poderoso puñetazo que envió a los monstruos volando hacia el cielo, esperando librarse de ellos para siempre. Mir celebró su victoria con alegría, sonriendo radiante. Con la amenaza inmediata resuelta, se enfrentaron al dilema de decidir su próximo destino. De repente, a Beisu se le ocurrió una idea y sacó su tarjeta del gremio para pedir orientación a la diosa. Le rogó con fervor que les mostrara el camino a seguir, y la diosa, escuchando sus plegarias, dibujó una cruz y utilizó una pequeña ramita para determinar la dirección. La ramita apuntó al este, indicando que dirigirse en esa dirección les traería fortuna. A pesar del método místico de la diosa, Beisu no pudo ocultar su nerviosismo ante la idea de confiar en una guía tan poco convencional. Siguiendo las indicaciones de la diosa, Beisu y Mir se internaron más en el bosque, donde Beisu se dio cuenta de que acababa de cumplir 17 años. Durante el viaje, encontraron a otro humano que, al principio, parecía receloso, temiendo que Beisu fuera un abandonado o un alborotador. Beisu se apresuró a asegurarle que no lo era y expresó su genuina alegría por encontrar a otra persona. Conversaron sobre la peculiar ruta que estaban siguiendo, sin que Mir supiera que empezaba a ponerse celosa por la atención que Beisu le estaba dando al extraño. Beisu no pudo evitar sentir que su encuentro estaba destinado. El hombre se presentó como Shiro, un vendedor ambulante, y mostró su caja de mercancías, ofreciéndolas en venta. Beisu, con pesar, admitió que no tenía dinero, pero prometió comprar algo la próxima vez que se encontraran. El vendedor, Shiro, aceptó con gusto la decisión de Beisu de no comprar nada y esperó con entusiasmo su próximo encuentro. Beisu, sin embargo, estaba tan emocionado que llamó a Shiro amigo de su misma edad, lo que hizo que Shiro se detuviera a reflexionar. Tras un momento, aceptó el título con alegría, complacido con la nueva amistad. Sintiendo un lazo, Beisu invitó a Shiro a compartir una comida la próxima vez que se cruzaran. Después de este intercambio sincero, se despidieron y continuaron sus respectivos caminos. El alegre ánimo de Beisu se rompió abruptamente cuando una flecha pasó volando hacia él. Enfurecido, Beisu atrapó y destruyó la flecha al instante, exigiendo saber quién se atrevía a atacar a su querida pequeña dragona. Lleno de ira, Beisu corrió hacia la fuente de la flecha, decidido a confrontar y darle una lección al culpable con sus puños. Sin embargo, al llegar, se encontró con una escena inquietante. Un grupo de bandidos había capturado a una elfa llamada Seena, amenazando con dañar a sus compañeros si intervenían. Los tres elfos permanecían impotentes, frustrados y nerviosos, sabiendo que cualquier intento de rescatar a Seena podría tener graves consecuencias para ella. El líder de los bandidos se recreaba en provocarlos y burlarse, confiado en que no se atreverían a responder. A pesar del miedo y los riesgos, los elfos luchaban con la dolorosa decisión de intervenir o no. De pronto, para sorpresa de los elfos, un humano apareció corriendo a toda velocidad hacia ellos y los bandidos. Beisu se unió a los elfos, con su irritación evidente, exigiendo saber si eran ellos los responsables de la flecha. Tanto los elfos como los bandidos se mostraron curiosos por aquel inesperado recién llegado. Los bandidos, por su parte, se interesaron en Mir, insinuando que el dragón podría venderse a un alto precio. El líder de los bandidos planeó arrogante encargarse de Beisu él mismo, confiado en poder derrotarlo. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el puño de Beisu ya estaba peligrosamente cerca de su rostro, listo para golpear. En un momento de lucidez, Beisu se dio cuenta de que debía contenerse, ya que otro arrebato podría tener consecuencias no deseadas. Pero ya era demasiado tarde, la fuerza de su puñetazo era imparable. El impacto dio de lleno en el rostro del bandido, enviándolo volando y causándole graves daños. Beisu inmediatamente expresó su pesar, disculpándose por el resultado no intencionado de su fuerza.
Sin embargo, su disculpa no fue suficiente, y ambas partes quedaron en silencio, impresionadas por la extraordinaria demostración de poder de Beisu. El líder bandido, recuperándose del golpe, le rogó a Beisu que se detuviera, recordándole que eran de la misma raza. Desesperado, intentó justificar sus actos alegando que la elfa que habían capturado era una de las que usaban su magia para dañar humanos. Comprendiendo el intento de excusa de los bandidos, Beisu respondió recordándole quién estaba siendo considerado para la venta a alto precio. Con determinación, Beisu inmovilizó rápidamente a todos los bandidos, con la ayuda de Mir, que lanzó ráfagas de fuego desde su pequeña boca, asegurando el rescate de Seena. Una vez libre, Beisu indicó a los elfos que la escoltaran a un lugar seguro. Sin que él lo supiera, esta distracción era justo lo que el líder bandido esperaba. Cuando el bandido intentó atacarlo por la espalda, uno de los elfos intervino en el último momento. Activando una espada mágica, el elfo despachó rápidamente al agresor, protegiendo a Beisu y asegurando la victoria sobre los bandidos. Cautivado por la elegante presencia de la elfa de largas orejas, Beisu se sintió intrigado no solo por su belleza, sino también por sus evidentes habilidades mágicas. Mientras la elfa agradecía que hubiera salvado a su compañera. Seena también expresó su gratitud, junto con los otros dos elfos, todos sonriendo con calidez. Beisu respondió con humildad, complacido de haber podido ayudar. Finalmente, conoció el nombre de la elfa que lo había salvado. Con profundo agradecimiento, los elfos invitaron a Beisu a visitar su aldea, donde esperaban poder agradecerle adecuadamente sus acciones heroicas. Al llegar a la aldea élfica, Beisu quedó maravillado por su belleza. Casas anidadas entre altísimos árboles se desplegaban ante su vista, y no pudo evitar asombrarse. No podía imaginar cómo subían hasta sus hogares y preguntó por las escaleras. Mientras intercambiaban nombres, Beisu descubrió que la elfa que lo había salvado se llamaba Solona. Su asombro creció aún más cuando vio a los elfos volar sin esfuerzo hacia sus casas. Al darse cuenta de que él no podía volar, Beisu expresó su preocupación, pero Solona le aseguró que no era un problema. El elfo masculino se ofreció a llevarlo en brazos, asegurando que todos llegarían cómodamente a su destino. Poco después, Seena y su familia dieron la bienvenida a Beisu y a Mir a su hogar, donde Beisu reveló el verdadero motivo de su viaje como aventurero. Los otros elfos se ríen de la idea de que Beisu intente encontrar mujeres para unirse a su grupo de aventureros, pues tal vez parezca demasiado ridículo para su raza. Sin embargo, uno de los elfos cree que la fuerza de Beisu podría hacerlo posible. Solona también está impresionada por los movimientos de Beisu, que ni siquiera sus ojos pueden seguir, lo que provoca que Seena y los demás le pregunten cómo se volvió tan fuerte en primer lugar. Sin dudarlo, Beisu revela que entrenó en la montaña, pero las reacciones de los elfos son escépticas, como era de esperar. Mientras los demás escoltan a Seena a su habitación para dormir, ella, somnolienta, dice que quiere ser la esposa de Beisu en medio de todo lo que ocurre. Beisu notó la presencia de alguien, pero decidió no prestarle demasiada atención. Se dirigió al río para limpiarse, sintiéndose encantado. Se le ocurrió la idea de darle un baño a Mira al día siguiente, reflexionando sobre los acontecimientos de hoy, haber hecho nuevos amigos y hablar con muchas personas. Finalmente, se sumergió en el agua, deseando poder usar la magia de Solona. Perdido en sus pensamientos, Beisu no se dio cuenta del elfo encapuchado que acechaba entre los árboles. Siguió la corriente del agua por un rato y salió con una expresión de frescura en el rostro. De repente, notó que alguien se estaba bañando frente a él. Era Solona, en medio de su baño. Beisu tardó en procesar la información en su cabeza, mientras la avergonzada Solona entraba en pánico y recitaba un hechizo, apuntándolo directamente a él antes de huir. Afortunadamente, su ataque falló y Beisu vivió para ver otro día. Se dio cuenta de que había arruinado todo, mientras el elfo encapuchado continuaba observando desde las sombras. El elfo se sintió decepcionado, pensando que no podía confiar en Solona para que cumpliera la misión. Al día siguiente, Beisu no perdió tiempo en disculparse profundamente con Solona por haberla visto accidentalmente bañándose desnuda la noche anterior. Los otros dos elfos también estaban presentes, siendo testigos de la vergüenza de Solona y del sincero arrepentimiento de Beisu.
Solona se sonrojó y perdonó de inmediato a Beisu, incluso disculpándose por atacarlo con magia de la nada. Señaló que fue Beisu quien irrumpió inesperadamente en el baño. Viendo esta escena, otro elfo no pudo evitar encontrarla divertida, era la primera vez que veía a Solona actuar de esa manera. A pesar de su perdón, Solona le dijo con firmeza a Beisu que olvidara todo lo que había visto. Sin embargo, Beisu parecía reacio a obedecer, su expresión revelando su resistencia. Al notar su vacilación, Solona lo advirtió que informaría del incidente al jefe de la aldea y dejaría que él decidiera el castigo. A regañadientes, Beisu aceptó las condiciones de Solona, y los demás elfos lo molestaron amistosamente por el incidente. Sin embargo, las bromas se detuvieron cuando Solona reveló que el jefe de la aldea estaba realmente agradecido con Beisu por sus acciones anteriores. Ella también invitó a Beisu y a Mira a quedarse en la aldea si no tenían asuntos urgentes en otro lugar. Beisu expresó su aprecio por la oferta. Solona mostró su gratitud hacia Mira también y les ofreció contarles más sobre la aldea. Sin embargo, necesitaba irse por el momento para discutir algunos asuntos con el jefe de la aldea primero. Después de unos días, Beisu observó a los elfos atrayendo a una bestia en el bosque. Yuna, el elfo macho, le dio a la luna la oportunidad de atacar, permitiéndole disparar una flecha directamente contra el monstruo y herirlo gravemente. La luna luego le dio a Beisu la oportunidad de dar el golpe final al enemigo, y él intervino con entusiasmo para ayudar. Beisu intentó contener su inmenso poder al derribar a la bestia con un solo y poderoso golpe, pero la fuerza aún fue suficiente para hacer que su oponente temblara de dolor. Yuna elogió a Beisu por derrotar a su enemigo y por cooperar eficazmente con ellos, llegando a llamarlo un compañero guardián. Resultó que ese era el método de los elfos para proteger su aldea. Combatientes como las gemelas Yula y la luna pertenecían a un grupo conocido como los guardianes, quienes se encargaban de las bestias de los alrededores y las convertían en alimento. Mientras regresaban a la aldea, la luna mencionó que incluso Solona se sorprendería por la cantidad de enemigos que habían derrotado. Yuna, sin embargo, lo dudó, explicando que Solona era su líder y los había salvado incontables veces en el pasado. Sin embargo, Yuna reconoció que el éxito de hoy se debía a Beisu. En medio de la conversación, el trío escuchó de repente a alguien gritar el nombre de Solona con un tono preocupado. Se apresuraron a investigar y descubrieron que había aparecido un enorme escorpión bajo tierra, y que Solona, la líder de los guardianes, era la única que se enfrentaba a la situación. La luna le dijo a Beisu que el elfo encapuchado que tenían delante era Gazona. Ocultos tras unos arbustos, escucharon a los otros elfos y comenzaron a preocuparse cada vez más. Kazuna trató de asegurarles que todo estaría bien, pero sus temores persistieron. Les preocupaba porque Solona estaba en medio de una batalla, protegiendo a los heridos para permitirles escapar de forma segura. En respuesta, Kazuma mencionó que enviaría algunos refuerzos. Beisu, sintiéndose ansioso, compartía la misma preocupación. Las gemelas le informaron a Beisu que el elfo encapuchado, Gazona, en realidad era un villano, y que no podían confiar completamente en sus palabras. Esta información los impulsó a apresurarse en la dirección de donde habían escuchado la conversación. Cerca de la aldea, un enorme escorpión se enfrentaba a Solona. El monstruo parecía tener ventaja, ya que Solona estaba priorizando la seguridad de un herido, impidiendo que se acercara a la aldea. Defendiéndose desesperadamente con una pequeña daga, Solona desviaba los ataques cada vez que encontraba la oportunidad para que el herido escapara. Finalmente, Beisu llegó con las gemelas corriendo en ayuda de Solona. Él le gritó para llamar su atención, preguntándole si estaba bien. Sin saber que su pregunta distraería a la elfa, el escorpión aprovechó la oportunidad para golpearla con la cola, enviándola por los aires. Beisu volvió a llamarla, esta vez en una situación mucho peor, ya que ella caía lentamente inconsciente debido a la grave herida infligida por el monstruo. Enfurecido y frustrado, Beisu gritó de ira y golpeó la cola del escorpión, incapaz de aceptar lo que le había sucedido a Solona. Inmediatamente después, saltó hacia ella mientras caía del cielo, atrapándola para evitar que sufriera una caída grave o más heridas. Afortunadamente, Solona despertó, aunque entró en pánico al darse cuenta de que Beisu la llevaba en brazos.
Supo que el escorpión había sido derrotado, pero, sonrojada, le pidió a Beisu que la dejara en el suelo. Él se negó, insistiendo en cargar a la herida hasta la aldea. Sin embargo, Solona insistió en caminar por sí misma, avergonzada de estar cubierta de tierra. Sin que ellos lo supieran, el monstruo seguía al acecho mientras continuaban su camino, desarrollando sentimientos el uno por el otro. Solona, sin embargo, se levantó para comprobar el estado del herido de antes. Por desgracia, fue demasiado tarde para notar que el gigantesco escorpión seguía vivo y listo para devorar a Beisu. A pesar de la desesperanza de la situación, todos advirtieron horrorizados a Beisu del peligro, pero el monstruo ya estaba un paso por delante y le arrancó casi la mitad del cuerpo antes de que pudieran reaccionar. Los elfos no perdieron tiempo en intentar derribar al escorpión, dispersándose inmediatamente para distraerlo y salvar a Beisu. Esta vez fue Solona quien gritó el nombre del humano, ordenando al monstruo que lo soltara. De repente, la boca del escorpión se abrió y reapareció el rostro de Beisu, con una sonrisa casual como si no hubiera pasado nada grave. Sorprendidos y confundidos, los elfos dejaron escapar un ruido colectivo de incredulidad, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Sin embargo, su enemigo seguía vivo y listo para contraatacar al diminuto humano. Irritado, Beisu fulminó con la mirada al persistente monstruo antes de enviarlo al otro mundo de un solo chasquido en la frente. En este punto, los elfos solo podían concluir que el humano era increíblemente fuerte y que debían aceptar esa realidad. Con todo resuelto, Beisu instó a sus compañeros a regresar. Volvieron a la aldea élfica, donde todos los recibieron con alegría. Los elfos se mostraban visiblemente aliviados de que todos estuvieran a salvo. En medio de la atmósfera festiva, Beisu notó a un elfo que destacaba por su expresión de frustración. Beisu se dio cuenta de que Kwasu era el mismo elfo con el que los demás hablaban antes, cuando estaban preocupados por Solona. Lamentablemente, una mujer bloqueó la vista de Beisu, distrayéndolo con comida para él y para Mir. Cuando Beisu volvió a prestar atención, Gasuna ya había desaparecido en la oscuridad, así que decidió centrarse en la comida por el momento. Beisu dejó el asunto de Gasuna en el fondo de su mente. A medida que la noche avanzaba, Beisu encontró a Solona sola y se ofreció a acompañarla a su casa. Preocupado por las heridas de Solona, insistió en escoltarla. Solona aceptó agradecida que la acompañara. Durante el trayecto, Beisu no pudo evitar recordar la última vez que habían estado a solas, durante el incidente del baño, y se preguntó si Solona se sentía incómoda con su presencia por aquello. Antes de que Beisu pudiera perderse en sus pensamientos, Solona le pidió de pronto que se detuvieran donde estaban. Ella le agradeció sinceramente por haberle salvado la vida. Sin embargo, Beisu no se sentía digno de su gratitud, culpándose por no haber evitado ni una sola herida en ella. En respuesta, Solona le aseguró que él era realmente una persona bondadosa y, además, increíblemente fuerte. Admitió que su fuerza, considerada la mejor de toda la aldea, palidecía en comparación con la de Beisu. Este inesperado elogio tomó a Beisu por sorpresa, dejándolo nervioso, aunque su corazón se llenó de alegría ante las palabras de Solona. Al levantarse, Solona expresó su alivio de que Beisu fuera más fuerte que ella, aunque con un leve matiz de decepción en el rostro de Beisu, quien pensó que aquello podía conducir a una confesión amorosa. Pero resultó ser algo completamente distinto. Solona quería decirle que Beisu podía quedarse permanentemente en la aldea. Mientras tanto, en el campo de caza, Kusuna se acercó con desprecio al escorpión derrotado, irritado de que el monstruo hubiera sido vencido. Con un gesto de su mano, absorbió su esencia, enfadándose aún más por la inesperada presencia del aventurero humano Beisu. Kasuna entonces sacó dos pequeñas y siniestras esferas. Con una sonrisa maliciosa, lanzó las esferas al aire, declarando su intención de encargarse personalmente de la situación. En un instante, feroces bestias surgieron de las esferas, invocadas para cumplir sus órdenes.